tardes a todos. Quiero explicar por qué razón puse ahí Argentina un país urbano. Y me parece importante porque normalmente cuando hablamos de la infraestructura, muchos de nosotros, y con razón nos referimos a la infraestructura de rutas, autopistas, autovías y caminos, que como hoy se mencionaba por la mañana, no solo han tenido una inversión espectacular en estos años, sino también han permitido integrar regiones, zonas productivas, zonas de puertos y demás, en una actitud que ha ayudado al crecimiento, más allá que aún tenemos muchas materias producidas también por este mismo crecimiento y por otras cuestiones a hacer. Pero para acercarse a lo que es la vialidad urbana, en realidad me pareció importante, muchas veces cuando hemos analizado los problemas de rutas, caminos y demás, pensamos en la vialidad urbana en los mismos términos y tal vez sea diferente de pensar la vialidad urbana en su vinculación con el sistema de rutas nacionales y provinciales y con su vinculación con lo que se mueve en el eje urbano. Y por eso puse esa primera frase. ¿Cómo va esto? Para adelante. Para adelante. Ahí está. Entonces, como primera medida, me parece importante recordar por qué decimos que es un país altamente urbanizado. Bueno, hay simplemente, como para recordar, la tendencia del crecimiento de Argentina desde los primeros censos hasta el censo del 2010, donde el país, aún con una buena urbanización en 1910 y demás, bueno, ha seguido creciendo muy fuertemente. Porque en realidad este es el contexto de la vialidad urbana. Por esa razón es importante mencionar donde casi el 90% de la población vive en zonas que desde el punto de vista metodológico se denominan que viven en localidades de más de 2.000 habitantes. Uno dirá, bueno, más de 2.000 habitantes tal vez no sea tan urbano. Es factible que esto sea así. Pero en realidad, cuando analizamos las ciudades y la composición de las ciudades en la Argentina en el 2010, ahí vemos que en realidad que es el ámbito de acción de la vialidad urbana, y vemos que más de 500 ciudades tienen más de 5.000 habitantes y de alguna manera ahí tenemos toda una gama, más de 500.000, 12 ciudades, de 100 a 520 ciudades, etcétera, etcétera, llegando a esto. Y obviamente complementario con el cuadro anterior, tenemos, bueno, que la población urbana es el 89,5%, hay una población en localidades de menos de 2.000 y otra población rural dispersa. Y junto a esto también, que no es menor, me parece importante, tenemos 10 grandes conglomerados urbanos, 10 grandes aglomerados urbanos que superan el 60% de la población nacional. O sea, tomando los conglomerados de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran San Miguel de Tucumán, Gran La Plata, Mar del Plata, Gran Salta, Gran Santa Fe y Gran San Juan, ahí tenemos una evolución que muestra realmente cómo a partir del 60 se han ido consolidando estos grandes aglomerados y de alguna manera componen esto que yo decía, más del 60% de la población nacional, más allá que hay otra población. Entonces, mi impresión es que en realidad, bueno, este es el campo. Tenemos 500 ciudades, tenemos 10 grandes aglomerados urbanos y tenemos un sistema de rutas y caminos que accede de alguna manera, directa o indirectamente, a estas 500 ciudades y a estos 10 grandes aglomerados urbanos. En ese sentido, yo he sacado algo que en realidad, pensando que la vialidad urbana no es simplemente el tema de la suma de infraestructuras directamente. En realidad la vialidad urbana, tal vez a diferencia de la vialidad interurbana, en realidad es un conjunto de infraestructuras, yo lo he definido aquí como que forman digamos, parte de la red de vías urbanas e interurbanas para la cual se desarrolla el tránsito. Y ahí también tienen que ver todos los conceptos vinculados con la circulación, que son mucho más que la infraestructura, que tiene que ver sobre todo con el conjunto de normas y actividades relativas a la construcción, pero también a la regulación del tema. Y esto habla de que en realidad no se trata de un aspecto de infraestructura física sola, sino de cómo se congenia y cómo se ahorra esfuerzo entre la reglamentación y la necesidad de construir. Porque en realidad el pedido normalmente es a más infraestructura y tal vez más ordenamiento ahorraría una buena cantidad de infraestructura en muchos casos. En realidad, ¿cuál es el objetivo de la vialidad urbana? En realidad, el objetivo de la vialidad urbana hoy
en este contexto de un 90% de población urbana, de más del 60% en 10 centros y demás, bueno, el primer objetivo es facilitar los desplazamientos generados por la propia movilidad. Todos sabemos que en estas ciudades, aún en las ciudades más pequeñas, hay un sistema de movilidad donde el trabajo está lejos de la casa y demás, y esto genera estas cuestiones. También ha de permitir el fomento de la movilidad de las cargas, tendiendo a uso de las comodalidades del transporte. Y cuando hablo de las comodalidades me refiero no solo a cambiar de camión a tren o viceversa, sino también de impedir que en las trazas urbanas aparezca el inmenso camión que sí circula por nuestras rutas. Por lo tanto, también tiene esta cuestión. Y también el tema de contribuir, que para mí es muy importante, al desarrollo de un contexto de ordenamiento urbano y circulación urbana. Yo diría, todas nuestras ciudades, casi todo el continente, pero nuestras ciudades en Argentina están estructuradas con el damero español de una manzana de 100%. Aún si uno va a Jujuy y parece absurdo que en el medio de topografías muy diferentes, no, está diagramada estrictamente una manzana de 100% y ahí funciona todo. Y entonces, de alguna manera, nuestra política de desarrollo urbana pura ha sido, bueno, primero teníamos algunas avenidas, después teníamos algunas calles, como las avenidas no daban abasto, pavimentamos las calles, la hicimos de tránsito rápido, y hoy lo que no existe en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y yo diría en todos los conurbanos que hemos hablado, una jerarquización de la infraestructura existente y por lo tanto los movimientos. Digamos, ¿cuál es la acción que se ve? Bueno, una calle empedrada se pavimenta, entonces la velocidad aumenta sin ningún tipo de control, después lo que hacemos es cobrar multas sobre eso, o tenemos que poner semáforos adicionales y demás, en vez de pensar en jerarquizar una red urbana en el cual tengamos calles que son exclusivamente para los vecinos, calles que son de vinculación interna entre las zonas, o calles que son de circulación privilegiada y aumentada. En realidad, el problema es que el criterio ha sido pensar la zona urbana en funciones del automóvil, y no pensarla en todos los actores que somos parte de la zona urbana. Entonces, si priorizamos únicamente la velocidad, el uso del automóvil por sobre todos los demás aspectos, evidentemente lo que estamos transformando es a un damero urbano en cada vez en rutas más importantes, en calles que se asemejan a rutas, con el riesgo de velocidad que todos sabemos con respecto a cuál es la velocidad que circula. Esto me parece que es vital, porque a veces se pide infraestructura de alto nivel, tipo autovía y demás, cuando hay algunas soluciones intermedias a resolverlas que no. Por ejemplo, si nosotros queremos bajar la velocidad en vez de poner tantos semáforos y demás, bueno, tal vez en algunas zonas con rotondas pequeñas en las esquinas baja la velocidad. Esto, algunas ciudades importantes que tienen el mismo damero español, como San Francisco en Estados Unidos, lo han resuelto con pequeñas rotonditas, algunas pintadas u otras efectivamente así. Y ahí bajan la velocidad. Entonces, a la exigencia de mejora de la velocidad que nos piden desde nuestras rutas a nuestros ejidos urbanos, tal vez podamos resolver parte de esta cuestión a partir de una mejora en la jerarquización de las calles y caminos, de las calles y avenidas internas. Y esto tiene que ver porque de alguna manera estas calles y avenidas son el canal de vinculación con el sistema de rutas y caminos nacionales y provinciales que existen. Y esto se da también porque en realidad, como este fenómeno se ha repetido en estos 10 aglomerados urbanos, lo que no hay es muchos caminos de vinculación interurbano entre el propio aglomerado. El otro aspecto importante que me parece que es diferenciación de las redes con la velocidad urbana. Si nosotros, yo insisto en esto, si nosotros estamos buscando velocidad, y me parece bien, y seguridad en las rutas nacionales y provinciales, lo que hay que hacer es una disminución violenta de velocidad en las zonas urbanas. Porque si vamos a repetir el mismo esquema en el cual venimos a 120 o 130 por autopista y entramos en una zona urbana y no hay una forma de reducir la velocidad fuertemente, la tendencia es a seguir. Y desde el punto de vista urbano, la velocidad es el enemigo de todos los actores de la actividad urbana. Y el otro punto que también me parece importante como aspecto de la vialidad urbana, que me parece interesante mencionar, que en realidad la vialidad urbana, en este sentido amplio, que yo hablo de la vialidad, debería tender al ordenamiento de los tránsitos homogéneos según las vías, evitar la
permanente participación desde el peatón al ciclista, al automóvil, a la moto, al camión, etcétera, etcétera, porque todos sabemos que la cantidad de accidentes se potencia a partir que se mezclan los tránsitos. Entonces, parte en esta mejora tendría que ser eso. Yo recuerdo también, y lo quiero mencionar aquí, que cuando la Naciones Unidas sacó su manual, su situación de la seguridad vial en el mundo, hablaba fundamentalmente de reducir la exposición mediante la planificación. Y esto, que es un aspecto de largo plazo, tiene que ser parte también de las soluciones vinculadas con la vialidad urbana en este sentido amplio de la vialidad. Recordemos que hablábamos de impacto de seguridad previo a las decisiones, promover modalidades de uso eficiente de la tierra, caminos más cortos y disuadir de desplazamientos innecesarios. Y fomentar el uso de modos más seguros. Yo lo quiero traer a la vuelta porque me parece que es importante recordar que en ese mismo manual se medía las probabilidades de funciones según los modos entre el auto, la bicicleta, el transporte público y todo lo demás, que evidentemente deberíamos fomentar el transporte público y tratar de que esto funcione y desalentar algunos modos que son de muy alto riesgo. También queríamos mencionar que en estos años, que han sido años de gran inversión, y lo quiero mencionar antes de pasar después a los desafíos que entendemos que deberían hacerse con respecto a la vialidad urbana, nuestra asociación ha fomentado en esta línea de acción la realización de obras y proyectos en la vialidad urbana. No quiero dejarlo pasar porque es muy importante que en estos 20 años hemos hecho, y con mucha más fuerza en estos últimos años, el reconocimiento de algunas de las decisiones tomadas. Yo voy a hacer un paneo muy rápido de algunas de ellas, pero simplemente para mantenerlo vivo, que en realidad nosotros tenemos que hacer obras de infraestructura, pero tenemos que hacer regulaciones y tenemos que obligar a quienes toman decisiones municipales y demás a tener una relación racional con el sistema de caminos, porque si no, siempre va a estar el requerimiento hacia más obras y más cuestiones vinculadas con ¿qué? Con aumentar la velocidad en las zonas urbanas, que es lo que a mi entender hay que disminuir. Bueno, ahí hay un conjunto, un listado grande de obras, simplemente voy a hacer un paneo, algunas de hace algunos años, que fueron obras que merecieron premios vinculadas con las entradas, la variante por Luján en algún momento, la red de accesos a Córdoba, entre otros, algunas autopistas urbanas puras, distribuidores de acceso que también en su momento hemos fomentado, algunas rutas, por ejemplo en el caso de Mendoza, otras vinculadas con la provincia de Catamarca, algunos intercambiadores que después discutimos mucho, por ejemplo el de la 25 de mayo y la 9 de julio, algunos muy vinculados, y este es con Salta, o sea, obras que requerían el ordenamiento urbano y requirieron el ordenamiento urbano y permitieron algunos pasos vehiculares muy importantes que se fueron haciendo. Simplemente es un paneo de que hay un conjunto de realizaciones fuertes hechas, pero este conjunto de obras tiene sentido en tanto y cuando podamos reordenar todo el sistema, porque la vialidad urbana no es un problema exclusivamente de infraestructura de obras, sino es un problema de otro tipo de cuestiones vinculadas al funcionamiento de las ciudades. Bueno, simplemente hago un paso muy rápido. Y en realidad, vamos a pasar. Se me ha pasado, discúlpenme. En realidad, ¿cuáles son los desarrollos que deberíamos enfocar para tener una política de vialidad urbana para enfrentar algunas de las cuestiones que yo he mencionado? Bueno, nuevamente yo insisto con la jerarquización. Si no hay jerarquización de las tramas, si no hay jerarquización de los caminos y las calles, es imposible, van a ser todos iguales y todos van a ser insuficientes, claramente. Porque en realidad, siempre en un parque automotor creciente y en una movilidad creciente, siempre va a ser, salvo que hagamos una regulación racional de nuestros caminos. Evidentemente, el otro aspecto importante que parecería lejano cuando uno lo piensa en Argentina es fomentar efectivamente el transporte masivo. Nosotros, en realidad, a mí me parece bien y algunos premios le hemos dado algunas mejoras en algunos carriles multimodales digamos, que se han generado en nuestras ciudades. En realidad lo que tenemos que fomentar fundamentalmente es el transporte masivo, ya sea vía tren o por las otras vías. Porque en realidad está claro que es un problema de espacio. El espacio está medido absolutamente si nosotros seguimos
trayendo que los movimientos, los desplazamientos de estos grandes aglomerados son en vehículos individuales o casi individuales, va a ser imposible hacerlo. El otro aspecto que me parece importante es con la construcción de redes con diferentes velocidades. Nosotros debemos decir, no es que uno pueda decir, bueno, llega a la ciudad y hay que bajar la velocidad a 40. No, pero hay que diferenciar claramente las redes que son de 80, de 60, de 40, etcétera, y tener alternativas de reducción de velocidad en cada una de ellas. Y por supuesto, como decía al principio, un aspecto a desarrollar es esta tendencia a la eliminación de estos mix de tránsitos según las vías. En las rutas es imposible, porque no hay rutas solo para autos y rutas para camiones, pero en la ciudad deberíamos tender a resolverlo. Entonces, en realidad, ¿cuáles son los desafíos concretos de esta vialidad urbana? Bueno, el primero es realmente diferenciar las calles y avenidas según su funcionalidad. Es decir, no son todas iguales las calles, no son ni tienen por qué ser todas iguales las avenidas, así como las rutas tienen funcionalidades diferentes. Esto me parece que es importante. Pero cuando agarramos los conos urbanos, agarramos el conurbano bonaerense, el conurbano de Córdoba, el conurbano de Mendoza, algo que notamos es que no existen avenidas de comunicación internas efectivas entre los diferentes conurbanos. Y este sí es un problema serio de la vialidad urbana. Entonces, ¿qué hace el individuo? Va por las calles que puede, claramente, porque no tiene justamente avenidas de vinculación interna. Entonces, me parece que un desafío es generar una red arterial de vinculación intermunicipios o interlocalidades. En ese sentido, cuando analizamos parte de la autopista Presidente Perón, veíamos que era una zona que no tenía dentro del propio partido comunicación interna, por ejemplo en La Matanza, entre Virrey del Pino y la otra zona de La Matanza, y iba a usar la Presidente Perón como esto, porque en realidad no tenían un solo camino de vinculación hoy por hoy. Y así me parece que ocurre en todos los conurbanos, en todos los aglomerados que existen en el país. Y por supuesto, el punto central, que ahora tiene que ver con esto del tránsito interurbano, bueno, ¿cómo hacemos corredores de vinculación entre las rutas que generan y que llevan el tránsito interurbano con el tránsito urbano? ¿Cómo hacemos este mix, que es el problema no solo de Argentina, sino de todo el mundo? ¿Cómo hacer una reducción desde pasar de una autopista de alta velocidad a una suburbana de relativamente media velocidad? Me parece que este es otro de los puntos centrales. En este aspecto tenemos algunos desafíos a hacer. Por supuesto, un desafío que siempre nos hemos planteado y que incide en estas 500 ciudades y en estos 10 conglomerados es, bueno, tratar de evitar el cruce de las rutas por ciudades y vincular por avenidas con el eje urbano. Este es un objetivo, yo diría, permanente, en el cual no podemos pasar por una ruta, por una zona urbana, en este caso de más de 5.000 habitantes, y lo que tenemos que resolverlo de alguna otra manera y acercarse vía otra avenida intermedia que permita vincular al centro. Me parece que eso es un objetivo de largo plazo e importante. La otra cuestión es la resolución integral de los grandes nodos urbanos y de desarrollo de cargas. Yo pienso en la zona de Rosario, de donde hoy, decía el ministro, lleva el 90% de los granos, donde tenemos un sistema de rutas que atraviesa un conjunto importante de ciudades, que evidentemente genera problemas porque está saturado, pero además, si uno hace una estimación de qué va a pasar en el 2020, en el 2023, hay algunas estimaciones muy fuertes que hablan que si hoy está rebasado, en 5 o 6 años va a estar absoluto. Entonces, evidentemente, hay que resolver integralmente este tema. Con otros modos o directamente en el modo vial puro, pero hay que resolverlo. El tercer aspecto del desafío que a mi juicio tiene la vialidad urbana, por supuesto, es fomentar el transporte masivo sobre el individual con infraestructuras adecuadas. Normalmente se ha dicho, no, bueno, tal vez haya formas, y de hecho hay formas en las cuales muchos han abandonado el auto y pueden circular de alguna manera por algunos de los medios alternativos. Me parece que esta es parte de cuando hablamos de vialidad urbana, hablamos de esta vialidad, no solo de la infraestructura. Y por supuesto, planes de vinculación con esto de desviar las rutas nacionales o provinciales de los ejidos urbanos, planes de vinculación y desarrollo de un sistema vial para las grandes ciudades, que en principio son estas 10, pero en el fondo son las 500 ciudades que hoy tienen más de 5.000 habitantes. Por lo tanto, simplemente el planteo para el futuro, ¿cuál es? Bueno,
construyamos una infraestructura que diferencie calles y avenidas según su funcionalidad, vincular las diferentes zonas y municipios que existen, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos, una red intermunicipios que no existe y un desarrollo de un sistema de vinculación. Y finalmente, yo creo que el punto central es, si nosotros tenemos el 65 largamente de población en esos 10 aglomerados tienen que ser la prioridad de la vialidad urbana, no por despreciar los que son menores, sino porque necesitamos generar concretamente un sistema de circulación donde opera, vive y trabaja más del 60% de la población. Y esto me parece importante. Esto incluye también a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos de alguna manera valorizando la readecuación de la avenida General Paz, que como veíamos en el primer presentación histórica, fue una avenida central y madre del desarrollo urbano de la Argentina. En el 30, el desarrollo urbano de la Argentina. Después se fueron dando otros desarrollos urbanos, y me parece importante. También me parece que aparte de continuar, digamos, seguir con las otras circunvalaciones que hoy mencionaba el ingeniero López. Tenemos, por supuesto, la Ruta 4, que en algún momento va a haber que hacer una readecuación profunda, pero tenemos la autopista Presidente Perón, que me parece que es muy importante como desarrollo, y tenemos después la ruta provincial 6 de hoy, que de alguna manera, con algún cambio en su llegada a La Plata, puede también ser un canal de circulación intermedio importante. Y por supuesto, bueno, la autopista ribereña, que es una asignatura pendiente de hace muchos años en la Argentina y en particular en Buenos Aires, y que en algún momento tenemos que resolverlo. Pero también tenemos la necesidad de hacer circunvalaciones o anillos en los aglomerados restantes. En Mendoza hay un proyecto de anillo de circulación largo y corto, dos proyectos similares que en su momento Vialidad Nacional planteó, y creemos, bueno, que de alguna manera entre ellos continuar el de Tucumán, que aún está incompleto a pesar de un conjunto grande de obras que se han hecho, bueno, requieren eso. También el de Salta, que a pesar de que Salta ha hecho unas grandes obras, requieren hasta alguna acción importante. O sea, todos esos complejos requieren una acción fuerte. Y por supuesto, lo puse al principio y lo pongo al final, porque me parece que es vital para una política de vialidad y vialidad urbana, eliminar los cruces por las ciudades. O sea, en la medida en que nosotros encaremos lo que es la vialidad urbana con un criterio absolutamente amplio de ordenamiento territorial y de ordenamiento vial, vamos a poder tener un plan que sea desde el punto de vista de los objetivos, cumplir con esos dos objetivos que decíamos: facilitar los desplazamientos urbanos y facilitar el transporte de cargas hacia una comodalidad mucho más razonable que la que tenemos en el presente. Esperemos que en el futuro podamos seguir continuando, y quería mostrar esos premios que dimos porque hemos dado grandes pasos estos años en obras de infraestructura urbana. Aún tenemos mucho más por hacer. Muchas gracias.